Vamos a hablar ahora con la doctora Mercedes Cano Jiménez, una destacada jurista antioqueña, nacida en Medellín, pero que emigró desde muy joven, adolescente, a Estados Unidos. Y allí hizo estudios con mucho esfuerzo de literatura inglesa, obtuvo su título a pesar de las dificultades del idioma. Posteriormente se hizo abogada, estudió en la Escuela de Leyes, entiendo que en Nueva York, y desde hace 23 años venía ejerciendo como abogada litigante y especialmente defensora de los migrantes, defensora de derechos humanos en su país. Ella acaba de escribir un libro porque ya ha regresado después de 50 años en Estados Unidos y de un periplo sobre el que nos va a hablar brevemente ahora, ha regresado a Colombia y nos presenta este libro que va a ser lanzado dentro de poco. Nos presenta este libro que se titula El sueño americano, guía para inmigrantes. Buenos días, doctora Mercedes Cano Jiménez, bienvenida a Periodismo Libre en Vivo. Buenos días, y es un honor estar acá con ustedes, tanto a ustedes, su mesa de trabajo y sus oyentes. Qué rico. Le cuento que leí en pocos días su libro con fruición, es decir, con mucho interés y disfrute. Y lo encontré supremamente interesante, revelador y un libro que va más allá de su titular o de su título. Un libro que va más allá, que no solamente es una guía para inmigrantes, como es el subtítulo. Usted recurre a esta posibilidad de hoy en día, que es en los libros poner el QR, ¿no? Santiago, correcto. El QR. Correcto. Sí. Ahí lo ven. Entonces hay numerosos, creo que por lo menos unos 40, 50 QRs allí. Ella va remitiendo. Eso es muy interesante porque es una nueva forma de pie de página. Una nueva forma de pie de página, de ampliación. Ustedes saben que los libros se pueden leer también por sus notas de pie de página. Hay libros de historia extraordinarios y libros en general que uno los puede leer en dos vías. Su contenido central, sus páginas centrales y sus notas de pie de página, sus citas textuales a pie de página. Entonces, ella hace un recorrido supremamente interesante que busca mostrar como tics, como recomendaciones, pero que va mucho más allá. Pero antes de entrar rápidamente a develar algunos asuntos de su libro, coméntenos, por favor, doctora Mercedes Cano Jiménez, acerca de por qué desde muy adolescente usted se fue para Estados Unidos y se quedó a pesar de que su papá quería que regresara. Sí, es complejo porque eso va mucho con la historia del hogar, ¿cierto? Que yo tengo 9 hermanos y fui la única mujer, pero en aquella época estaban tratando de cerrar los dormitorios de la Universidad de Antioquia. Entonces nosotros en los colegios, estamos en segundo y tercero bachillerato, empezamos a apoyar esas marchas. Entonces tuve varios problemas en ese entonces, tenía yo como, qué sé yo, 14 años, cuando me acuerdo que sí, tirábamos piedras y apoyábamos a los estudiantes. Entonces en varias ocasiones nos detuvieron y entonces llamaron a mi papá y le dijeron, mire, esta jovencita, estamos teniendo problemas. Y en los colegios también organicé varios colegios en apoyo a ese movimiento de los estudiantes de la preservación de dónde dormir estos muchachos. Y nosotros pensábamos, eventualmente vamos a ir a la universidad también. Entonces me sancionaron en el colegio, ya había como problemas y uno joven no se da cuenta. Uno joven lo único que quiere es cambio y lo mejor que se pueda para la humanidad. Entonces me mandaron unas vacaciones para Nueva York, para que al menos como que me despegara un poquito de toda esa problemática de Colombia. Y ya uno allá, ya yo no quise regresar, me fui a vivir con una tía y ya no quise regresar por problemas en el hogar con mi madre. Eso es algo ya mucho más separado. Entonces me quedé. Pero uno de nuevo, uno tan joven no tiene idea de las repercusiones de uno irse para otro país. Inclusive estaba hablando con una vecina que me decía que había venido de Popayán a Cali,
donde me encuentro en este momento, y ella decía que estuvo como 5 años patinando. Es una abogada de una buena universidad, habla español, ¿entiendes? Entonces, simplemente moverse uno del confort de su casa es un reto, lo que decimos en inglés, un challenge. Entonces sí, me quedé y fueron años muy difíciles porque no había planeación. Mi tía murió muy temprano, yo me quedé sin familia, toda mi familia se quedó en Medellín. Entonces, sin planeación, sin contactos, sin profesión, absolutamente sin nada. Muy difícil, muy difícil. No se lo recomiendo a nadie. Esa es la idea por la cual ahora que estoy acá y que empezamos a regresar desde el COVID, y empecé a tener muchas consultas de personas muy perdidas en el sentido de que no sabían qué hacer para poder trabajar, bregar con la situación de sus familias, que un arresto, que el papá no quiere pagar el mantenimiento del niño, que me tengo que divorciar, que mire que no me quieren dejar entrar al apartamento, que estoy pagando renta, un montón de situaciones. Y yo dije, un momentico, lo que se necesita idealmente es una guía para que las personas, porque como te dije Luis Fernando, una vez que la persona decida irse, tú no lo paras. La persona cree que su solución está en los Estados Unidos. Entonces, una vez que esté allí, al menos que este libro le sirva como una guía, por si acaso tiene problemas de familia, por si acaso hay un arresto, que ojalá que nunca lo haya, que es una situación supremamente desagradable, porque así sea que te arresten por un argumento, la situación es muy brusca, demasiado traumatizante. Entonces esa es la idea, de que en este libro encuentren esa guía. Lo de los QR, era tanta la información que teníamos que poner allí, Luis Fernando, que dijimos, no, esto es imposible, ese libro se nos va a hacer gordísimo, eso va a costar mucho, más bien utilicemos las comunicaciones de hoy. Entonces los QRs tienen la siguiente función. La persona puede con su celular entrar y se encuentra en las fuentes gubernamentales o fuentes de confianza donde buscar información. Un ejemplo, lo que pasa es que cuando uno llega allá, la familia o el amigo que lo recibe, por lo general tiene cierta información y con muy buenas intenciones la comparten contigo, ¿cierto? No necesariamente es la mejor, ni necesariamente es verídica. Un ejemplo bien sencillo, que empiezo en el libro con eso, la salud. Si la persona tiene, pues usted puede estar allá de turista, trotando un día bien chévere y se le tuerce un pie. Dependiendo del estado donde usted esté, inmediatamente usted debe llamar la ambulancia. Hay un número que siempre se llama el 911, donde se llama para que te lleven en la ambulancia al hospital o que alguien te lleve al hospital. Uno debe de dar el nombre correcto. Muchas veces los vecinos, el amigo, la familia te dice, no de su nombre, porque le van a cobrar, no de su nombre, de un nombre falso. Eso es una cosa muy complicada, porque en el día de mañana se te complica esa situación del pie y estás en otro estado, necesitas obtener tu récord médico. ¿Y cómo lo vas a hacer si diste otro nombre? ¿Cómo vas a probar que eres dueño de ese récord médico? Entonces, uno siempre debe dar su nombre cuando le pasen la cuenta, que es exagerada. Una cuenta si se te voltea un pie o se te quiebra un pie, la cuenta del hospital puede ser $10,000, fácil. Y eso del hospital, nada del médico, nada del especialista, nada del que tomó los rayos X. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que negociar con ese hospital. Hay que decirle, mire, señores, yo soy turista, yo no me gano esa plata para pagar eso. Búsquenme un servicio de emergencia que me cubra la mayoría de esto. Yo tengo $200, eso es lo que les puedo dar. La gente cree que obviando estas cosas se desaparecen. Hoy día, con la situación de la tecnología, nada se obvia. Y eso todo crece en intereses y en intereses y en intereses. Entonces, la idea de este libro, que usted encuentre las fuentes de confianza donde usted puede pedir ayuda, porque otra cosa, Luis Fernando, que es importante, la gente cree que porque se fue de turista y se quedó indocumentada, que no tiene derechos, no tengo ningún derecho. No.
En el área donde usted vive, siempre se elige unos oficiales, o sea, unos representantes de la comunidad que representan a todo mundo, con o sin documentos. Entonces, el asambleísta de su área lo representa a usted y a sus hijos. Así usted está indocumentada. Usted tiene un problema con la escuela donde le están poniendo problemas a sus hijos, usted tiene un problema con la policía o tiene cualquier situación que se dé, usted va donde ese asambleísta y le toca la puerta. Le dice, mire, yo vivo en tal parte, tengo este problema. Y el asambleísta tiene una obligación de escucharte, de hacer llamadas, de mandar cartas, total obligación. Nosotros los inmigrantes nos da temor. Queremos vivir como en una conchita donde nadie nos identifique, sobre todo al principio, ¿no? Al principio tenemos mucho miedo, no tenemos información, no sabemos qué hacer. No. Una vez que estemos allá, tenemos que enterarnos de todo lo que pasa alrededor nuestro. Cómo yo soy parte de esta comunidad por el tiempo que yo me quede acá, ya sean 5 años, 10 años, 20 años, los contactos, la información vale más que entrar a los Estados Unidos con $20,000 en el bolsillo que te duran para un año. Doctora Cano, usted habla a lo largo del libro de numerosas situaciones que se han presentado con la gente que busca ese tal sueño americano y para alcanzarlo incurren en infinidad de gastos, arriesgan su vida, usan los coyotes que los explotan, muchas veces los violan y presenta diferentes casos a lo largo de su libro, pero al mismo tiempo usted concluye en diferentes apartados del texto que ese esfuerzo inconmensurable de los latinoamericanos por irse por el lado de Urabá, atravesarse todo Centroamérica, llegar a México, atravesar Guatemala, El Salvador, etcétera, etcétera, y encontrarse con los muros en Estados Unidos, los lleva a una esclavitud laboral. Tienen que trabajar 10, 12, 14 horas, tener 2 o 3 trabajos, recibir pagos por horas, porque allá no hay condiciones laborales favorables. Los pueden despedir en cualquier momento y no tienen derecho a indemnización, no tienen derecho a que les paguen prestaciones sociales y como usted lo revelaba ahora, pues no hay asistencia médica y social disponible, asequible, pero sin embargo miles y miles de latinoamericanos siguen yéndose allá detrás de ese sofisma. ¿Usted a qué atribuye ese fenómeno sociológico? Bueno, Luis Alfonso, yo creo que existe en todo el mundo la creencia de que en los Estados Unidos se soluciona todo. Esto es el primer lugar donde todo el mundo, desde África, desde la China, desde Chile, Colombia, Ecuador, tenemos, es que ha sido una propaganda que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? De que los Estados Unidos es la solución, Luis Alfonso, para todos nuestros problemas. Y yo te digo, puede que sí sea parte de una solución inmediata, ¿cierto? O sea, la persona en su país no puede avanzar, ya se convenció de que en su país no va a tener ninguna forma de salir adelante. Y el primer país que piensa es en los Estados Unidos. Y lo que pasa es que se va a encontrar con una realidad muy dura, que no solamente le afecta, y esto no lo digo yo, Luis Alfonso, esto lo dicen los sociólogos, esto lo dice el New York Times. Hay cerca de 55 millones de familias norteamericanas al borde de la pobreza. ¿Cierto? Si una persona un norteamericano se gana $100,000 al año, hay una gran cantidad de estas familias de la clase media que viven de cheque en cheque. El día que no haya ese cheque, pilas, porque la persona ya las tarjetas las tiene maximizadas y ya no puede. Entonces, no, ni siquiera estoy hablando del inmigrante, estoy hablando del norteamericano. Y hemos visto, me lo dijiste, Luis Alfonso, que el otro día entraste a buscar y encontraste pues unas cosas horribles. Eso está ahí. La persona que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver. Pero yo te digo, se va a encontrar la persona con un montón de sorpresas. Ahora, uno joven, uno dice,
no le hace, yo le hago. Yo trabajo las 14 horas al día, los 6 días a la semana, y en tantos meses me devuelvo ya para mi tierra con platica. Puede ser cierto que la persona sea tan de buenas que puede encontrar un trabajo y trabaje y solucione cierta parte de su problema en su país. Yo no digo que no. Lo que pasa es que el costo de esa entrega de esas vidas de trabajo. Y lo malo es que de pronto uno despierta y pasaron 10 años y cerró los ojos y volvió a abrir y pasaron 20. Y ya lo que había construido en su país ya no está construido. ¿Entiendes? Ya no hay dónde regresar. Ya los contactos se han enfriado, ya no te conocen laboralmente. Ya estás, mejor dicho, yo he conocido, yo te digo, Luis Alfonso, he ido a dar unas conferencias en Nueva York que me rompen el alma. Por lo menos de 45 médicos, todos con la esperanza de poder homologar en los Estados Unidos. Son gente ya pues de más de 35 años, 45, que se van con esa esperanza de homologar. Y homologar es costoso. Y usted tiene que estar legal en los Estados Unidos para poder trabajar como médico. Entonces, esas personas ya tienen obligaciones en sus hogares. Es muy, muy, muy costoso y muy difícil. Pero se puede hacer. Yo no digo que no. Por ejemplo, el ejemplo soy yo. Yo dormí en los trenes de la ciudad de Nueva York cuando estaba muy joven. Yo no tuve apoyo económico ni moral. Y lo logré. ¿Pero a qué costo? ¿A qué Exactamente. costo? Demasiado alto. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo regresaba a mi país, aquí a Colombia, a ver a mis padres cada año. Bueno, después de 10 años pude regresar. Y yo vi la educación que obtuvieron mis hermanos. Yo vi la vida que vivían. Yo no estoy comparando nunca a Colombia con los Estados Unidos, nunca. Porque Estados Unidos es la potencia del mundo. Yo lo que me duele, la razón por la que le escribí este libro, Luis Alfonso, es porque me duele el ciudadano norteamericano, ¿cierto? Porque yo sé que ellos no tienen para dónde irse. Se envejecen, están allí y el sistema ya los tiene ahí. No se pueden ir para ninguna parte, no hablan otro idioma y ya están viejos. La pauperización de la clase media estadounidense, ¿no? En estos días hacíamos referencia a un documental francés precisamente sobre cómo familias enteras de 4, 5, 6 hijos y los esposos viven hacinados en un cuarto de motel, ¿no? O en una camioneta, unas condiciones deplorables. Y si eso ocurre con los nativos estadounidenses, ¿qué le espera a los latinoamericanos, doctora Mercedes Cano? A mí me impactó mucho lo que le voy a leer, entre otras cosas de su libro, porque para que vamos cerrando nuestro diálogo, está en la página 148, usted dice, es importante empezar a cultivar una relación profesional con un abogado, una organización sin ánimo de lucro, vecinos o amistades responsables. Cualquiera de ellos puede abogar por usted o recomendar un profesional para su caso. Todas estas relaciones toman tiempo. Hay que asistir a eventos, hacer voluntariado con instituciones para cuando usted lo necesite, puedan identificarlo y ofrecer ayuda a su caso. Esto hace referencia a algo que usted más adelante plantea, y es que el ciudadano migrante está todo el tiempo sometido a la persecución. Usted habla, por ejemplo, del caso de un ciudadano que fue procesado y sometido a prisión en las peores condiciones porque tuvo que hacer su orinar en algún sitio. Inmediatamente le echaron mano y lo procesaron. Entonces usted plantea en su libro, hay que tener un abogado permanente porque aquí lo único que es fijo es que lo van a fregar en la calle, y sobre todo los policías que tienen en la mira a los latinoamericanos migrantes. Coméntenos algo de eso, doctora. Por eso yo te digo una cosa, yo hice defensa penal como por 10 años. Es preocupante que nosotros que llegamos a otro país no aprendamos lo básico de ese país. Si vamos a sobrevivir, si vamos a triunfar, tenemos que informarnos de cómo es que se vive en esa cultura. Yo te digo que yo he tenido ese choque ahora que estoy regresando, porque para mí Colombia es una nueva cultura, porque yo viví 50 años allá y me acostumbré a todo lo de allá. Aquí se vive diferente. Entonces es importante que la persona que vaya para allá aprenda un poquito de cómo son las cosas. Pregúntele
a las personas donde usted está o a los vecinos, ¿cómo es que es el teje-maneje aquí? ¿Cómo es esto? ¿Cierto? Estas situaciones que se daban de los arrestos a las minorías eran muy tristes para mí, porque yo ver a un manganzón policía grandísimo comparecer frente al juez con el reo que venía atado pues con las esposas atrás, y cuando leían los cargos, ¿cuáles son los cargos, señor fiscal? El joven fulano de tal estaba orinando en la calle. Imagínense, toda esa plata invertida en el sueldo de ese policía, en el sistema carcelario, en el abogado, en el juez, el secretario del juez, los asistentes del juez, la transportación de la cárcel a la corte, mejor dicho, una cantidad de dinero que se gasta en la transportación de este individuo porque está orinando en la calle. ¿Ah? Últimamente ha habido unas reformas en el estado de Nueva York, porque hay que saber que Estados Unidos tiene 50 estados y cada estado es diferente, no totalmente diferente, pero muy diferente. Sobre todo el sur es muy diferente. Texas, Florida, Ohio, son estados muy diferentes. En Nueva York hubo un movimiento precisamente por estos arrestos que se daban, que se gastaba tanto dinero de las arcas del Estado en un arresto que realmente usted lo que hace, ve a la persona orinando en la calle, dele un comparendo, vaya y pague $100 de multa, a ver si así la persona aprende a no orinar en la calle. Mas, sin embargo, eso en Nueva York, pero en Long Island, que es el mismo Nueva York, las cortes actúan diferentes, allá te arrestan. Entonces hay que saber dónde estamos parados. ¿Cómo es la situación acá? ¿Dónde obtengo información? ¿Cierto? Eso es importantísimo. Yo creo, Luis Alfonso, que es importante para todo mundo, en todo el mundo, salir de su casa. Yo creo que uno en la casa de uno vive muy cómodo, ¿no? Y uno nunca piensa en nada, la cama está ahí, la comida, la mamá, el papá, o la tía, la abuela. Yo creo que es importante salir, a donde sea, y vivir un tiempo fuera, donde uno pueda desarrollar como esa responsabilidad, donde uno pueda tener retos y uno pueda madurar. Solamente salir del campo a la ciudad es un reto. De Colombia a Panamá es otro reto. Pero de Colombia a los Estados Unidos es un reto grandísimo. Y la persona arriesga todo, como lo has mencionado, Luis Alfonso. Pero yo creo que si se planea un viaje, hay cantidades de becas para todo mundo de todas las edades. Porque acordate que una cosa si no hacen en los Estados Unidos es discriminar por edad. Entonces la persona tiene 50 años, 52, qué sé yo, y se va, ya acabó su tiempo acá, un policía, qué sé yo, y desea irse a los Estados Unidos a ver qué puede hacer. Busque una beca, busque algo que hacer en los Estados Unidos, a ver si puede ir allá a conocer un poco cómo es. Yo creo que es importante eso, Luis Alfonso, la planeación, los contactos. Y no hice con un contacto, ¿cierto? Que aquel me va a dar trabajo. Y cuidado con esos contactos. Inmigración tiene el hecho de que te den la visa aquí en el consulado. Eso no quiere decir que tenés una luz verde para entrar. El segundo filtro es en el aeropuerto, donde te preguntan, ¿a qué viene usted, señor? O señora, ¿a qué viene? Y si usted le mandaron mensajitos en el WhatsApp y el oficial le dice, ábrame el celular, y usted le dice, no, es privado, bueno, entonces no entra. ¿Cierto? Y usted lo abre y ahí hay algo que le dice, mijita, véngase que aquí le consigo a quien cuidar bebés si se le paga. Listo, usted no entra. Pero eso es un régimen policial, ¿no, doctora? ¿Cómo dice? Eso es un régimen policial. Es un régimen de inmigración. Es un régimen de inmigración. La intención del inmigrante o del viajero al entrar al país, ¿cuál es tu intención? Me lo preguntan a mí siempre aquí cuando vengo. A mí me dice, ¿usted dónde vive y para dónde va y qué está haciendo aquí en Colombia? Yo me río porque pues yo soy ciudadana colombiana y les muestro mi cédula y todo, pero me preguntan y yo les digo, vengo a pasear, vengo a estudiar, a trabajar, ¿cierto? No tengo problema. Todos estos puntos, todos estos contenidos, todas estas recomendaciones y reflexiones las encontrarán ustedes en el libro de la doctora Mercedes Cano Jiménez, que se va a presentar públicamente muy pronto, ¿no? ¿Cuándo va a ser la presentación, doctora? Sí, gracias Luis Alfonso. En septiembre 15
a las 6 de la tarde, estaremos haciendo el lanzamiento aquí en Cali, en la Biblioteca del Centenario. Eso lo vamos a estar haciendo ahí. Por favor, acompáñenos. Septiembre 15 es un viernes. Acompáñenos a las 6 de la tarde en la Biblioteca del Centenario. También vamos a estar en la Feria Internacional del Libro aquí en Cali. Ahí también voy a hacer una presentación. Pero de todas formas, si no, cualquier información la buscan en la página de elsuenoamericano.org. ¿Verdad? Porque no nos dejaron poner la ñ. elsuenoamericano.org. Ahí en esa página puedes mandar un email, puedes ordenar el libro, puedes tener mucha información, porque esto es parte de un proyecto todavía más grande que después hablaremos de eso, Luis Alfonso. Tendremos oportunidad entonces de acompañarla. Quiero terminar esta entrevista recuperando, podríamos recuperar infinidad de citas del libro, pero lo que dice usted en la página 49 sobre los gastos mensuales de un ciudadano inmigrante. Estos podrían ser los gastos mensuales básicos sin incluir costos de salud o emergencias. Un cuarto sin cocina e internet, $750. Un cuarto sin cocina e internet, un cuarto. Si quisiera pagar internet adicional, le implicaría otro gasto. Transporte mensual en el tren, 2 viajes al día, de lunes a viernes, $110. Esto sin tener en cuenta lo que implica el desplazamiento en términos de tiempo. Comida, $700, y esto es comiendo muy barato, sin tener en cuenta un plan de alimentación saludable o balanceado. Por eso hay tanta gente obesa allá. Celular, $75, que no incluye cobertura para llamadas internacionales. Ropa, $50, que es muy barato, pues puro a punta de blue jeans y camisetas. Pero se debería tener en cuenta elementos de cuidado personal. Su total de gastos mensuales, $1,685. Bueno, ahí les dejo la inquietud. Acérquense a la presentación del libro y ya se puede adquirir también, ¿no? Claro, sí, claro, ya lo pueden ordenar, sí. Bueno, entonces ahí queda la inquietud. Nosotros apoyamos el trabajo de los editores independientes, de los escritores independientes y de obras que buscan no solo ayudar a los migrantes, sino develar la falsedad del sueño americano, lo que hay detrás. Muchas gracias, doctora Mercedes Cano Jiménez, por acompañarnos en Periodismo Libre. Felicitaciones por su libro y mucha suerte con los lectores. Gracias, Luis Alfonso, que estés muy bien. Bueno, gracias a la doctora Mercedes Cano Jiménez y su libro El sueño americano, que devela la realidad de lo que ocurre con eso que a veces se convierte en una pesadilla.